Buenas, bienvenidas a Marrecom. Esta vez desde nuestra sección de Triunfando desde la Diáspora, un espacio donde reconocemos y damos a conocer la labor de marroquíes que destacan desde sus países de presidencia. En esta ocasión, contamos con la joven hispano-marroquí Zeynab Dari Inoun como un ejemplo de esa segunda generación de la diáspora. Ella nació en España, pero tiene un profundo arraigo con su tierra paterna y materna Marruecos. Es un país con el que se mantiene vinculada por redes sociales, es un medio que utiliza también para dar a conocer y discutir detalles culturales, históricos y demás temas actuales, tanto de la realidad marroquí como española y del mundo. Zainab es técnica de sensibilización en la Fundación Ibn Battuta en Madrid y fue campeona mundial de Kempo Karate con la selección española. Actualmente trabaja como una activista en el tema de antirracismo y es creadora de contenido. Bienvenida a Marruecos, Zeina. Muchísimas gracias, María Angélica. Zeina, bueno, me gustaría empezar hablando un poco de este arraigo que tiene usted. Aparte de que usted nació y creció en España, pues sus padres son marroquíes y se nota en su contenido y también pues en la manera en la que nos habla y los temas en los que toca que tiene un fuerte vínculo con Marruecos. ¿Cómo definiría usted esta identidad hispano-marroquí que se refleja en su trabajo cotidiano? Bueno, yo creo que la mayoría de los que somos hijos de inmigrantes marroquíes, hijos de la diáspora marroquí, por lo menos aquí en España, a veces puede parecer pueden parecer antónimos, como que están en contraposición, porque al final la identidad cultural nacional se ha querido construir un poco frente al vecino norteafricano que es Marruecos. Entonces, inicialmente se percibe un poco como que hay una contradicción en ti misma. Pero a medida que vas creciendo, además con el tema de la adolescencia, acabas dándote cuenta de cuáles son tus raíces, culturales, familiares, pero luego también te sientes muy partícipe del país en el que has nacido, en el que vives. Entonces, antes decíamos que éramos 50% españoles, 50% marroquíes, y ahora decimos que somos 100% españoles y 100% marroquíes. Entonces, básicamente es como 2 identidades que lo que hacen es sumarme y darme unas perspectivas mucho más amplias de las que podría tener cualquier otra persona que fuese únicamente de Marruecos o únicamente de España. Entonces, para mí es poder ver el mundo de forma plural y diversa, que es como es, y darme cuenta de que la identidad cultural es un cúmulo de varias cosas, no solamente el país en el que naces, sino también las fuentes de las que bebes, la gente con la que te juntas. Entonces, más o menos así se refleja lo que es mi identidad hispano-marroquí y es como también intento reflejarlo a través de las redes sociales o en mi trabajo, tener la perspectiva española, occidental europea y luego también la perspectiva marroquí, norteafricana, emezigh, a veces un poco árabe. Entonces, es como tener el 50% del mundo en mi visión. Zeynep, sabemos que en su labor en la Fundación Ibn Battuta es como técnica de civilización y que ha participado de varias campañas antirracistas que han hecho eco y que han sido pues bastante importantes, como la actualización pendiente y los videos que fueron bien famosos como de We Are More. ¿Podría contarnos un poquito cómo surge esta idea de involucrarse en este tipo de temas? Porque su formación académica no es esta su especialidad. Entonces, ¿qué la motiva a trabajar en ese tema antirracista, a involucrarse en la fundación? ¿Y cuál es esta relación o cómo hace para involucrar el tema Marruecos y también el tema de su herencia árabe inmigrante en España? Pues como bien dices, mi formación académica no está relacionada con este ámbito, pero a raíz de mi experiencia deportiva me di cuenta de que fui campeona del mundo, pero nadie me conocía más allá de mi entorno más cercano. Entonces, literalmente, estaba estudiando en la universidad en aquel entonces, me puse a escribir a todos los medios de comunicación para dar a conocer mi historia, sabiendo también un poco que podía ser interesante para ellos, porque yo no cumplo con el patrón que se espera de hijos de inmigrantes marroquíes y más siendo de un barrio del sur de Madrid, que como es el distrito de Villaverde. Entonces yo les planteaba esa historia que para muchos es como historias de superación, de una hija de inmigrantes que además es mujer, que es musulmana, de un barrio humilde, que acaba convirtiéndose en campeona del mundo. Entonces, a raíz de las entrevistas que fueron surgiendo, porque yo incentivé que surgiesen, varias entidades sociales se pusieron en contacto conmigo para hacer campañas antirracistas, porque es algo que había vivido en el ámbito académico, en el ámbito deportivo y luego más adelante en el ámbito profesional. Entonces, fue un espacio eh, de alguna forma sanador y de poder poner sobre la mesa cómo vivimos las personas que somos hijos de inmigrantes en ese sentido. De ahí surgió la campaña de We Are More y la de actualización pendiente, que fue
para mí una de las mejores experiencias de mi vida para darlas a conocer. Y en ese caso la Fundación Ibn Battuta se interesó en mi perfil. Realmente mucha gente no lo sabe porque yo no me postulé a un puesto de trabajo con ellos, sino que a ellos les gustó el perfil, lo que yo representaba, y fueron ellos quienes me demandaron que trabajase con la entidad. Y para mí también fue interesante porque es dar a conocer lo que es la experiencia real, es decir, desde Marruecos tenemos lo que se cuenta sobre España, lo que la gente conoce, desde España a la inversa, pero tener a personas que conozcan ambas realidades y puedan servir como algo así como mediadores interculturales, acerquen posturas y nos recuerden que tenemos muchísimas cosas en común, que al final no solamente somos países vecinos, sino que nuestra historia, cultura, lengua, incluso religiones están ligadas, me parecía necesario para lo que se dice crear puentes, y más ahora en estos tiempos en los que lo que quieren es crear más fronteras, más división, más diferenciación. Me parecía algo clave para unir a dos países, a dos culturas que históricamente siempre han estado unidas, pero que desgraciadamente a veces la política y algunos otros intereses han querido dividir. Ahora que nos toca este tema de que también usted vivió esa exclusión o el racismo durante su adolescencia, siendo deportista, ¿cómo impacta eso en el hecho de que usted no abandone sus raíces marroquíes? Porque también hay hijos de diáspora que Ujú. simplemente deciden dejar su lado marroquí y más bien toman pues su lado español o su lado francés o su lado belga o en el país en donde estén, ¿verdad? Y es simplemente, bueno, mis papás son marroquíes, pero yo soy de este otro lugar, pero vemos que en su caso, pues, mantiene ese, pues, ese vínculo muy fuerte, a pesar, como usted ahora nos cuenta, de haber pasado por, tal vez, momentos no tan agradables. Ujú. Pues aquí creo que el entorno familiar es clave. Hemos de reconocer que al final la diáspora marroquí pues es muy diversa. Tenemos a gente muy formada, a gente con poca cualificación, gente que viene de forma regular, irregular, en fin, las casuísticas son infinitas. Pero el entorno, que era mi familia, fue el que propició que realmente yo tuviese esa relación constante con Marruecos. Es decir, bajábamos todos los veranos a Marruecos, teníamos relación con la familia, la parte cultural y también religiosa la seguíamos manteniendo en el hogar, pero luego en el entorno educativo, en el barrio, yo me relacionaba con todos mis vecinos, con mis vecinas, era partícipe también de las acciones culturales y también religiosas. Entonces, yo creo que el que haya un buen equilibrio y que a veces no seamos tajantes de una cosa o la otra, que es lo que a veces nos dan a entender como tienes que ser papá o mamá. Y es como, no, yo quiero una familia unida y quiero a ambos progenitores en mi vida. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Pero si el entorno generalmente no es idóneo, no sabe cómo acercarte a la cultura, no hay esa relación constante, ya sean los viajes en verano, a veces también la pérdida de la lengua. Yo me he dado cuenta de que la gente que, por ejemplo, no mantiene la derisa, es muy difícil que se mantenga en contacto con sus familiares. Entonces, todo eso poco a poco te hace perder la relación. Luego también tiene que haber una intención por la parte de la persona, que en mi caso también fue esa curiosidad por todo el mundo un poco como mítico, folclórico, que tiene Marruecos, que es tan interesante y que atrae tanto, pues a mí era algo que me apetecía poder trasladar en castellano para que la gente conociese lo rica que es la cultura, la historia, el folclore marroquí, pero no desde lo exótico, sino desde lo real, desde cómo se vive en el día a día. Ahora vemos que usted se mantiene muy activa en redes sociales, tiene publicaciones de temas culturales, históricos, de actualidad. Estuvo también con varios videos en el tema de la generación Z, cuando surgió no solo como en Marruecos, sino como movimiento global. Tiene también contenido que habla sobre Gaza, sobre Palestina. ¿Qué tal ha sido esta experiencia de utilizar estas plataformas no solo para sensibilizar, sino también para educar a una audiencia joven? Para mí es algo clave y muy necesario, y más, a veces cuando veo a los jóvenes hijos de inmigrantes marroquíes, ya sea en España o en otros países europeos, que a veces nos dejamos llevar un poco por la farándula, por el salseo, porque al final también atrae, y tenemos algunos creadores de contenido que hacen ese tipo de vídeos y de contenido. Yo creo que es necesario que nos demos cuenta de que somos una generación muy formada, una generación muy concienciada, que a pesar de haber vivido la discriminación, el racismo, la doble identidad, la doble pertenencia, somos conscientes de nuestra realidad y no nos quedamos en lo superficial de qué es un país, qué es otro, o a veces lo que se nos intenta dar a entender desde algunos medios de comunicación mayoritarios. Entonces, para mí es clave porque al final, por mucho que estemos separados por países, por continentes, culturas y lenguas, las luchas están muy interrelacionadas. Las problemáticas a las que me puedo enfrentar yo como una mujer para el acceso al empleo, la vivienda, una vida digna, no son tan diferentes como las que tienen las personas en Marruecos o en Ecuador o en cualquier otro país del mundo. Entonces, me parece necesario ser conscientes de las realidades de otros países, ser conscientes de que la globalización hace que esas cosas también nos afecte de forma directa e indirecta, y a la par también ser conscientes de que
Aquí claramente las derechas están unidas globalmente, las personas que somos antirracistas, que somos pro derechos humanos, también tenemos que estar unidos globalmente, no es una lucha de cada país. Entonces, por eso me parece tan necesario acercarlo de una forma que sea pues amena, que sea breve, como tiene que ser en redes sociales, 2, 3 minutos máximo, pero a la par tratando los temas que realmente importan para que la gente sea consciente de su realidad y la de otras personas y que no seamos ajenos. Yo creo que el tema de la empatía debería ser algo que mermase en todo el mundo, pero a veces la distancia hace que los corazones también estén distanciados y no seamos capaces de empatizar con otras personas. ¿Cómo ha sido la respuesta de tanto de inmigrantes y de hijos de marroquíes como de los mismos españoles y de su entorno a estos videos que usted publica en redes? Porque hay una variedad y aparte veo cuando revisamos sus redes que los temas que toca sobre Marruecos llaman bastante la atención, son videos muy vistos. Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta que ha recibido del entorno? Bueno, como bien has dicho, los vídeos y las temáticas que trato son muy variadas. Entonces sí que es cierto que cuando son temas más políticos, religiosos, más de ámbito local o nacional, hay algunas personas que les molesta porque son una realidad que desconocen y a veces manifestar que tú estás sintiendo algún tipo de discriminación o que algunas actitudes que ellos reproducen son discriminatorias, como que les choca y no son capaces de entenderlo. Entonces, por ese lado, siempre hay algunas personas que les molesta el contenido simplemente por denunciarlo. Simplemente el hecho de señalarlo y decirlo que esto es racista, discriminatorio y islamófobo, ya les molesta. Luego también me he dado cuenta de que el contenido que suele ser más de tema folclórico o a veces también desde Madrid, también me gusta mucho recuperar el legado almorávide, almohade, andalusí que tiene la ciudad en la que he nacido y he vivido. Hay alguna gente que le resulta interesante porque es conocer tu propia historia y darnos cuenta de que al final yo puedo ser teóricamente extranjera para muchos, pero que hemos estado interconectados, o sea, mis tatarabuelos con los tatarabuelos de mi vecina del cuarto. Entonces es interesante porque se relaciona. Pero también me he dado cuenta de que el folclore marroquí interesa y gusta mucho y al final no es muy diferente a otras historias folclóricas que hay en otros territorios, entonces a veces resulta un poco interesante y también a veces ver las diferencias, porque yo al final soy de la zona centro de Marruecos, de Meknès Mohammedia, y por ejemplo con el de Aïssa Kandisa, que era una historia que a mí me fascinaba también por la parte rebelión, anticolonial y demás, había personas de otros territorios de Marruecos que me contaban como variantes. Entonces me parece como súper interesante todo el tema del folclore y creo que es algo que suele gustar bastante porque es como una curiosidad que interesa y que gusta más allá de lo que la gente suele conocer de Marruecos, que es, pues bueno, Marrakech, el desierto y algunas cosas turísticas. Más allá de esta labor social y educativa en la que está ahorita usted desempeñando, también fue campeona mundial, como ya hemos mencionado al principio. Si nos puede contar un poquito cómo fue esta experiencia de pertenecer a una selección española en el arte de Kempo Karate y qué ha Ujú. aprendido, qué fue como esas enseñanzas claves que le dejó toda esa experiencia en el deporte de alto nivel y que aplica ahora como activista social en su vida en el día a día. Pues yo empecé primero las artes marciales con 8 años en una escuela municipal y eso me parece importante reivindicarlo porque mucha gente se piensa que el deporte de élite solo puede ser de élite si son en escuelas privadas o con ciertos maestros. Entonces fue como una actividad extraescolar que mis padres consideraron idónea para mi edad y para mis circunstancias y también por la oferta un poco deportiva que había en el barrio, pero aunque parezca algo nimio, esto generó lo que es la constancia, lo que es el trabajo, lo que es el esfuerzo. Siempre he hablado de que desde el ámbito académico hay otra persona que es la que te está evaluando y aunque tú tengas algunas capacidades, pues hay ciertas cosas que pueden ser subjetivas en cuanto a los trabajos, en cuanto a las respuestas en exámenes. En cambio, cuando yo practicaba el deporte, yo me daba cuenta de que cuando más me esforzase, mejores resultados tenía. Entonces, era algo innegable. Nadie podía decir, lo estás haciendo mal, porque el trabajo al final acaba demostrado. Para mí fue algo clave por dos cuestiones. Porque siendo, como te digo, hija de inmigrantes en un barrio humilde como es Villaverde, yo tenía mi tiempo muy marcado. O sea, la escuela y por las tardes deporte y estar con la familia. Entonces, eso a mí me generó una disciplina, una constancia, un trabajo, un esfuerzo. Y luego ya cuando formé parte de la selección española en 2017, fue como el reconocimiento de todos esos años que yo había trabajado, indistintamente de que luego fuese a ganar o no, para mí ya era un privilegio decir, bueno, pues es que estoy formando parte de una selección española, cuando en 2017 aún no teníamos a tantos deportistas de élite como tenemos ahora como Nico Williams o Lamine Yamal u otros deportistas que son nacionales, pero son
hijos de inmigrantes o personas racializadas. Entonces, ya de por sí el hecho de ganar fue increíble, aunque luego siempre comento que en el campeonato mundial, como es campeonato mundial, había selecciones de otros países, y en este caso, pues del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. Pues mis propios compañeros, cuando me escuchaban hablar con ellos en árabe o en derisa, se extrañaban e incluso llegaban a cuestionar mi identidad nacional o mi nacionalidad, cuando todos sabemos que para formar parte de una selección nacional tienes que tener la nacionalidad de ese país. Entonces sí que hubo algunos encontronazos, rifirrafes, alguna gente que cuestionaba constantemente mi identidad, pero salvo eso, para mí lo que me demostró es que el trabajo, el esfuerzo, la constancia son necesarios y claves, que hay muchas trabas por el camino, y luego también las artes marciales me han abierto muchas puertas en el sentido de que ser campeona del mundo te da como una cierta legitimidad para hablar sobre el ámbito deportivo y en este caso también sobre el tema del feminismo, porque desde entonces he trabajado mucho defensa personal femenina, me parece algo clave y más cuando estamos viendo pues, un auge de una violencia machista brutal. Recientemente ayer era el 25N, cada vez hay noticias de que hay muchísimas más agresiones, cada vez más violentas, cada vez más a mujeres jóvenes. Entonces me parece algo esencial porque cuando las políticas a veces no funcionan, la educación social tampoco funciona, a veces lo que nos queda es la defensa y la autodefensa. Entonces en ese sentido también es como otra forma de devolver a la sociedad, a las mujeres, a mi entorno, los conocimientos que yo tengo. Entonces, en ese sentido, pues, increíble. Ese es el resumen. Muchísimas gracias, Iron, de verdad, por compartir su historia, este compromiso, esta energía y esta entrega. Esperemos que esta Ujú. entrevista pues sirva de ejemplo para muchos otros jóvenes hispano-marroquíes, que sabemos que hay muchos y no necesariamente todos en España, también hay hispano-marroquíes en América Latina y que puedan tener, no tener esta dualidad o esta tal vez duda, ¿verdad? Que a veces surge de a qué pertenezco, sino que puedan integrarlo todo y disfrutar de esta mezcla de raíces, porque de eso se trata. Ser parte de una familia migrante no debe de estigmatizarnos, sino más bien de darnos ese impulso para poder defender ambas nacionalidades y ambos países a los que se pertenece. Muchas gracias de nuevo, de verdad, por el ejemplo y por esta lucha antirracista, por la lucha de la igualdad y de derechos humanos que lleva desde sus redes y desde su trabajo día a día. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y les recuerdo, estamos en una sección más de Triunfando desde la Diáspora y síganos en Marruecos.